el mundo ya vislumbró lo que va a ser algo que pueda poner a la Argentina en un sendero distinto al marco de discusiones que hemos tenido álgidas, altisonantes, vehementes, con muchas descalificaciones en los últimos tiempos. Ojalá, por eso un interregno solo es un pedacito del tiempo y no más que eso, o es algo más relevante. Bueno, más allá de eso, cuando uno se corría de toda esa información, lo que tuvimos fue que el oficialismo no logró juntar el número. Lo de Bullrich fue una especulación política. Tenemos los votos. Lo de Nadia Márquez también. Creo que salieron a inyectar confianza y credibilidad para que alguno que estaba algo equidistante se vuelque a favor del oficialismo. Eso no ocurrió, más bien ocurrió lo contrario, y el gobierno tuvo que recoger el guante y quitar el artículo 3 de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contemplaba sacar los límites o aumentar los límites en cuanto a la compra de tierras por parte de extranjeros. Con lo cual, efectivamente, allí el gobierno recibió un revés no menor. La oposición clave fue la de aliados como Gutiérrez, no sé si tenemos los audios, Gutiérrez, Pasalaco, el gobernador de Misiones, Sáenz, el gobernador de Salta, Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que lo habíamos contado incluso allí, ayer. Se viene el cielo abajo. Diluvia en la ciudad de Buenos Aires y los truenos hasta impactan en el interior del estudio que está, como ustedes saben, con la acústica correspondiente a los estudios de radio. Imagínense. Wow, no se asuste, Paulino, no se asuste. Bueno, estos gobernadores pusieron blanco sobre negro y obturaron la idea de la avanzada del oficialismo. Se sumaron a las críticas, además, ayer figuras del espectáculo como Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonsi, Catriel, Dillon. Utilizaron todas las redes sociales para expresar su rechazo al proyecto. El propio Licha Martínez, de conocida militancia dentro del peronismo. Bueno, lo cierto es que efectivamente a eso se sumaron todos ellos a las convocatorias de la CGT, la CTA, UTEP, distintos gremios, distintas asociaciones, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Iba a ser un cóctel bastante explosivo, lo de hoy en la calle, en la ciudad, frente al Congreso. El gobierno no tenía los votos y se exponía a una derrota. Pese a que Abdala, sí, presidiendo la sesión, si tuviera que desempatar, iba a votar a favor del oficialismo. A diferencia de si lo hiciese Victoria Villarroel, que hoy formalmente es la presidenta en funciones de la Argentina. Por el viaje del presidente al exterior, eso. Bueno, en cualquiera de los casos, de todas maneras va a haber una discusión que va a empezar a las 2 de la tarde y va a haber proyectos que endurecen requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes o empresas, capítulos sobre desalojos por mora en el pago de alquileres, da de baja las prohibiciones que rigen sobre zonas incendiadas, que no se podían vender, por ejemplo, después de que un campo se incendiase por los próximos 50 años. A propósito de esta quema de campos que muchos decían que eran intencionales para bajarle el precio a esos campos y luego comprarlos a precios más baratos, la famosa ley Máximo Kirchner, como se la conoce, etc. O sea que todo eso va a ser cambiado, modificado. Hay derogaciones importantes, resoluciones importantes. Por ejemplo, el proyecto que endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar establece que la indemnización deberá pagarse obligatoriamente en efectivo, que se va a calcular sobre el valor de mercado que tenía el bien antes de que se conociera cualquier noticia pública o privada sobre la expropiación. Todo esto para evitar que la inflación licúe el monto con un valor que se va a actualizar mediante el IPC del INDEC hasta el momento del pago efectivo. ¿Qué llevó de todas maneras toda esta situación de enorme convulsión política que implica un fracaso para el oficialismo? A que Kirchner, el canciller, por caso, con Feynman ayer por la tarde, pida la renuncia sin más de Victoria Villarroel. Dijo otra vez al estilo de lo que dijo Santilli, que dio un paso al costado. Obviamente que es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización. Eso es lo que dijo el canciller sobre Victoria Villarroel. Y bueno, es curioso, ¿no? Pero definitivamente en el gobierno, pese a que lo habían desmentido a Santilli, hay una idea de pedirle la renuncia a Villarroel. Villarroel dice, no, yo tengo la misma legitimidad que el presidente. Y es más, yo fui un complemento para el presidente. Y también tengo votos propios. Y probablemente esté caminando hacia una candidatura presidencial propia. Y le estén dando aire con estos embates desde el propio oficialismo. Porque le dan cierta centralidad. Insisto, a la que hoy es presidente. Por elección, efectivamente, del propio Javier Milei, con quien compartió fórmula para diputados en el 2021 y fórmula presidencial en 2023. Esto dijo Kirchner. ¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra?
nuestro territorio, no, nuestra para nada. soberanía. O sea, los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras O sea, operando en si un Argentina extranjero viene a en comprarse energía. un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no entramos de canciller. vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Por supuesto que el audio nada tenía que ver con Villarroel, tenía que ver con la discusión sobre la ley de tierra y el canciller dando sus opiniones, más allá de que ya se había tomado la decisión a esa hora de la tarde, cuando estaba hablando con los colegas Eduardo Feynman y con Pablo Rossi, un abrazo a ambos, efectivamente haciendo una defensa de algo que ya estaba caído. Pero que el gobierno va a intentar recuperar en el corto plazo, va a intentar discutirlo en 1 mes, 2 meses, 3. Acá lo que hubo fue falta de timing, mala comunicación, se expresaron mal, y ya había ganado el debate público la oposición a la idea de una extranjerización de tierras fomentada por el Ejecutivo desde el gobierno en la República Argentina. A tal punto que se cantaba en los estadios, como pusimos lo de Rosalía ayer, o los artistas se habían comprometido, incluso iban a marchar, movilizarse y demás. Bueno, más allá de todo eso, esta marcha va a ocurrir, pero yo creo que con mucha menos intensidad de la que hubiera sido si efectivamente hoy se discutía el capítulo de la ley de tierras con un final abierto. Mientras tanto, ayer también en el Congreso estuvo Bausili, el presidente del Banco Central, defendiendo la reforma de la Carta Orgánica, que Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, quiere discutir durante este mes de agosto, para retomar iniciativa política, mostrar musculatura, articulación de acuerdos, en desmedro de lo que le está pasando a Bullrich, que no está consiguiendo los acuerdos para determinadas leyes en el Senado. Más allá de que el Senado ha sido también muy eficaz en aprobarle muchas leyes al propio gobierno, en particular muchos pliegos de jueces. Como ustedes conocen, jueces que el gobierno ha vuelto a enviar más pliegos en el transcurso de los últimos días, ya son más de 200 los que ha enviado, y probablemente envíe una tanda final en el transcurso de los próximos 15-20 días. Están defendiendo esos pliegos en la comisión de acuerdo. La semana clave será la semana próxima será clave, será muy importante, y ya esos pliegos podrían estar en condiciones de ser tratados durante incluso el transcurso de este mismo mes. Con lo cual se reduce el nivel de vacancias que existía en la justicia, el gobierno llena casilleros y el gobierno logra una eficacia nunca antes observada en tan corto plazo por ningún gobierno desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Es decir, Milei es el presidente que más pliegos envió en el transcurso de un año para cubrir vacantes en la justicia, básicamente por el hecho de que es el presidente que recibió el nivel de vacancias más alto de la historia contemporánea argentina. Casi 37% del total de los juzgados estaban vacantes. Juzgados, fiscalías, defensorías. Y eso era fruto de los no acuerdos por parte de la justicia. No pudo Macri nombrar muchos jueces, aunque nombró algunos. No pudo nombrar muchos jueces Alberto Fernández, aunque nombró algunos. Piensen que muchos de los jueces que están siendo promovidos ahora son jueces que concursaron para los cargos en los concursos del 2017, 2018, 2022, ni siquiera bajo esta gestión, ni en este tiempo. Bueno, así que hay un tema en el ámbito legislativo que yo seguiría muy de cerca, de debates que se van a venir muy relevantes, que por supuesto tienen la mirada puesta en lo que es la reforma política, que es muy relevante en términos electorales para el oficialismo. La suspensión o eliminación de las PASO, pero no solo eso, sino la modificación en la Carta Orgánica de los partidos políticos y demás. Bueno, después en términos económicos, ayer hubo al revés del mundo una suba del riesgo país y una baja del Merval, las acciones en la Argentina. Las tasas se están poniendo en el centro de atención. Ayer bajó por cuarta vez consecutiva la tasa de interés el gobierno de Brasil, la Selic, la puso en el 14% a propósito de la morigeración en la inflación de Brasil, más allá de que hay preocupación respecto a lo que está pasando en el contexto internacional. Ayer hubo mucha volatilidad, muchos mercados terminaron muy oscilantes y básicamente el mapa de calor de las acciones terminaron bastante en rojo, en el mundo también, pero después tuvieron una pequeña reversión. En la Argentina eso no se vio. Sí, el dato en la Argentina es que el Banco Central, después de mucho tiempo, logra superar los 50.000 millones de dólares en las reservas y toca en el nivel más alto desde el 2019. Adquirió de todas maneras ayer 8 millones de dólares. 18, 28, 8 millones son las últimas adquisiciones, compras del Banco Central, que venía comprando un promedio de 100 millones de dólares diarios. Esto probablemente tenga que ver con que es un semestre de menor nivel de liquidación, de bocas más flacas, digamos, para esos temas, pero también tenga que ver con alguna presión adicional sobre el tipo de cambio, más allá de que ayer los dólares bajaron, salvo en el segmento mayorista, que por tercer día subió y casi quedó en los 1.500 pesos. Pero bajó el blue, poquito, 1.540,
que había tocado 1.575 en algún momento, bajó el dólar contado con liquidación, bajó el dólar MEP, contado con liquidación, recuerden que había superado los 1.600 hace una semana, ahora está en 1.570 y así. Bueno, créditos en pesos, según una consultora, profundizaron su caída en julio en medio de la elevada morosidad. Habrían avanzado solo el stock de préstamos el 1% nominal, por lo tanto con una inflación corriendo a casi el 2%, implica una contracción. Solo los créditos hipotecarios lograron ganarle al aumento de precios, pero todavía siguen siendo una pequeña porción del total del mercado. La producción automotriz ayer se confirmó, cayó 16% en julio, con exportaciones que amortiguaron el desplome de las ventas internas, que como habíamos contado, en julio habían caído 30%, mientras que las ventas de motos habían subido 30%. Casi que son como los escenarios antinómicos. Motos en niveles récords de venta. Y claro, es mucho más barato lo que decíamos por el tema de la nafta, sobre todo. Y además porque están reemplazando el transporte público. Claro. Y compran la moto en el interior del país, motos de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Y en Buenos Aires también va mucho más rápido. Correcto. Y son el vehículo de transporte de muchas familias. Sí, claro. Correcto. Bueno, y los autos son un poco más caros y mucho más caros mantenerlos. Bastante más caro. Mucho. La moto es bastante más barata. Bueno, las ventas al exterior crecieron 28% de autos, la venta de autos acá cayó 30%. Bueno, después tenemos dos o tres cosas importantes. Ayer Vicuña confirmó el proyecto de minas o minero más importante de San Juan, el que va a extraer cobre, además de plata, y que va a ser una inversión inicial de más de $9.000 millones, y que va a estar operativo en los próximos 4 años, y que ya se está levantando incluso en San Juan. Confirmó un acuerdo con el gobernador Orrego para desembolsar $250 millones adicionales por adelantado para obras de infraestructura en San Juan. O sea, la propia empresa le da plata al gobierno en un acuerdo para financiar obras de infraestructura sin la cual probablemente le cueste mucho más llevar adelante el emprendimiento minero para poder extraer el cobre y poder venderlo al exterior. ¿Se entiende? Porque hay un retraso de obra de infraestructura harto elocuente en distintos lugares que puede poner en riesgo esa expansión de anuncios de inversión en sectores como la minería, hidrocarburos, el litio, hasta incluso el complejo agroindustrial, si se quiere. Bueno, para subsanar todo eso, el proyecto minero más relevante en San Juan hasta dice: yo adelanto plata porque necesito estas obras de infraestructura, no voy a esperar que me las haga el Estado o que dependa de la recaudación que tenga o no tenga el gobierno, por lo tanto yo voy a financiar. Fue algo que hasta incluso se jactó de algo positivo el propio ministro Luis Caputo, a propósito del RIGI, que ha validado inversiones de este tenor. Bueno, y después hay un aumento salarial para los encargados de edificios. Muchos nos escuchan, nos suelen escribir. Ayer se homologó el acuerdo entre Fateri y Sutar. Esa nueva paritaria establece un aumento a julio retroactivo del 2% sobre el básico y una suma fija remunerativa de 25.000 pesos. En agosto el incremento adicional del 1,9 sobre el básico de julio y otro refuerzo remunerativo de otros 25.000 pesos. Y en septiembre el pago de una nueva suma fija remunerativa de 25.000 pesos. O sea que va a haber aumentos los 3 meses. Respecto a julio 2%, 1,9 en agosto, y después un aumento adicional con un refuerzo de 25.000 pesos en el mes de septiembre. Bueno, y después están las causas judiciales y lo que ha pasado en Mar del Plata, y con esto cierro. Entre las causas judiciales por el fentanilo contaminado declararon ayer las 2 exfuncionarias de ANMAT y ambas siguen detenidas. Y hubo una mención incluso al ministro Lugones por parte de una de ellas, que fue la que más respuestas dio y más preguntas respondió, para el juego de palabras, Gabriela Mantecón Fumado, la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos. A Vicio, que es la otra, Nelly Agustina Vicio, que estuvo al frente de la agencia regulatoria hasta enero de este año, le fue concedida la excarcelación, pero debe cubrir una fianza de 75 millones de pesos para quedar en libertad. Como todavía no le había pagado, hasta esta mañana estaba todavía detenida. Recuerden que en el dictamen, la fiscal federal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de La Plata, y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, habían solicitado la detención de las 2 exfuncionarias y que se les tomara declaración indagatoria, básicamente porque los representantes del Ministerio Público Fiscal daban por probado que las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar incluso muertes y lesiones. Con lo cual dicen, ustedes sabían, pudieron haberlo evitado, sin embargo, siguieron o generaron que pudiera seguir vendiéndose ese fentanilo. ¿Y a qué se referían? A las múltiples denuncias que había sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramage. Este último elaboró, recuerden, las ampollas del fentanilo para su comercialización
desde el primero, desde HLB Pharma. Bueno, ambos son propiedad del mismo Ariel García Furfaro, que está también detenido, como ustedes ya conocen, al igual que su hermano y cuñado. Así que efectivamente eso que yo creo que no puede pasar desapercibido, que es muy relevante, que es una causa que llevó a la muerte de casi 200 personas, 144 por lo pronto, 114 por lo pronto confirmadas en relación causal por el fentanilo contaminado. Es una causa que ha meritado también muchas marchas en La Plata, por lo que ocurrió allí, en Rosario, en el conurbano. No puede pasar desapercibido porque estamos hablando de 2 funcionarios de alto rango que están con prisión preventiva, más el dueño de un laboratorio que está preso, de un hecho que pudo haber sido evitado por las autoridades de Contralor, según entiende la justicia. ¿Me explico? Que yo entiendo el afán por hablar de Facundo Moyano y todos los temas que nos ocupan, pero este tema es realmente muy relevante y muy gravoso. Respecto a Moyano, sí, la causa pasó ahora a una fiscalía especializada en violencia de género, aguardan la declaración de su novia. Ayer habló en público Candela Arizaga, que además se conoció que era novia de Facundo Moyano y que aparentemente estaban conviviendo hacía 15 días. Dijo, tengo errores como cualquiera. Facundo Moyano dijo que además nunca la retuvo, que nunca la secuestró. La justicia lo que tiene que determinar es qué sucedió dentro del departamento, en el cual no encontraron drogas ni nada, pero dicen que el allanamiento se produjo tanto tiempo después de la detención que pudieron haber entrado y retirado cualquier cosa que exista, incluso acomodado las cosas. Lo que se denomina limpiar la escena. Correcto, más allá de que se llevaron 2 celulares y van a peritarlos y demás. Pero en cualquiera de los casos da la impresión que todo es menos gravoso para personas que reconocen sí haber consumido cocaína con alcohol después de haber ido a la cancha de River a ver el partido de River y Rosario Central. Claro. ¿Ok? Bueno, y después cierro con Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en Mar del Plata ayer hubo mucha convulsión por 3 asesinatos que contamos aquí en la mañana, que se produjeron el fin de semana. Uno de ellos un femicidio, como ustedes ya recuerdan, de una joven de mamá de 24 años que fue en búsqueda de un trabajo y encontró la muerte, en una causa que ha dado un vuelco extraordinario, porque, entre otras cuestiones, parece que hubo una muerte por encargo y por eso allanaron a la casa de su ex suegra. Por supuesto, todo esto es experimental, pero también está analizándose por parte de la justicia. Y después había habido 2 homicidios. Uno de una persona que bajo las aplicaciones hacía traslados y encuentra la muerte en uno de esos traslados haciendo su tarea, y otro un herrero al que le entran a robar, etcétera. El herrero reacciona y en esa reacción el delincuente le dispara en 2 oportunidades y termina con su vida. Esos 3 crímenes que convulsionaron a la ciudad llevaron a que la gente se movilice frente a la departamental pidiendo la renuncia del jefe de la departamental que asumió en septiembre del año pasado. Hubo 3 incluso policías heridos en este reclamo. A uno se le cortó el tendón de Aquiles. A uno incluso se le cortó el tendón de Aquiles en medio de las trifulcas, los tumultos. Entraron a la departamental algunos que estaban más efusivos. Bueno, Darío Ruiz está al frente del operativo de provincias, el número 2 de Javier Alonso. Javier Alonso no fue a Mar del Plata como se especulaba ayer. Muchos dicen que volvería Guillermo Montenegro a partir de esta situación a tomar el control del municipio. Está con licencia, es el senador provincial. Actualmente el intendente es Agustín Neme. Recuerden, el ex juez Montenegro. Y aparentemente desembarcaría Montenegro, volviendo al municipio, con respaldo de las fuerzas federales para intentar contener una crisis y un desborde en materia de seguridad, que afecte mucho a Mar del Plata por estas horas. Así las cosas, más o menos, plantea la Agenda 8:26 en la Argentina.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bueno, Remy, ¿cómo estamos en los accesos y cómo estamos en el tema accidentes? Bueno, los accesos a Capital Federal, Paulino, siguen todos muy complicados. Una Panamericana con demoras entre 197 y el Camino del Buen Aire. Ya se liberó el choque a la altura de 197, pero queda el remanente de retrasos. Se liberó el choque en la autopista Richeri a la altura del Mercado Central, kilómetro 14,5 en sentido hacia de Lepiane, pero siguen las demoras y muy lento acceso oeste, sobre todo cuando conecta con General Paz para meterte de lleno en la autopista Perito Moreno. La Perito Moreno con demoras en sentido hacia la autopista 25 de Mayo y choque en la autopista Buenos Aires-La Plata, kilómetro 9 en sentido hacia el Bajo Porteño, el Corredor del Sur también tiene demoras. Con respecto a los incidentes de tránsito, en la mañana dentro de Capital Federal, no en los accesos, dentro de Capital llevamos 8 choques acumulados. Y esto va a ir subiendo en relación también al clima que no colabora. Vos sabés que estuvimos haciendo un análisis de la cantidad de choques que se dieron en el mes de julio dentro de Capital Federal y el número que nos aportaron desde SAME son 1.541 incidentes de tránsito. Ese es el número de la cantidad de choques dentro de Capital, de los cuales tenés 1.844 personas que fueron asistidas, que estuvieron involucradas en diferentes incidentes de tránsito. Ayer fue un día clave, Paulino, en un contexto muy semejante al de hoy, ¿no? Con lluvia, calzada húmeda, resbaladiza, y hubieron 67 choques el día miércoles dentro de Capital Federal, de los cuales 39, que representa el 58%, se produjeron desde la mañana hasta las 13 horas, que fue cuando duró toda la cuestión climática más fuerte. Y la concentración de choques más grandes ayer se dio entre las 8 de la mañana y el mediodía. Mira vos. Sí, son números realmente alarmantes y esto nos pone de cara que cuando tenemos estas cuestiones climáticas de lluvias o nieve, hay que salir con tiempo y más preparados que lo normal. Ayer hubieron 67 choques totales dentro de Capital Federal, lo cual representa un choque cada 21 minutos. Vamos a ver cuál es el resultado de hoy, ya a media mañana, que vamos a tener un conteo más riguroso, pero al momento, ahora, dentro de Capital, hay 8 choques. Muchas gracias, Romy, como siempre. Hasta dentro de un ratito, un beso. Chau. Y a manejar con prudencia, obvio. 8:32. Desde Buenos Aires. Now. 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Ha confirmado España que ya roza los 50 millones de habitantes. 10.200.000 son personas que no nacieron en España. De las 50 millones de habitantes que ha confirmado España que ya tiene. Ya nos superó a los argentinos. Qué buen dato, claro. Nos superó. Vino Guada de España y Portugal, dice feliz. Está rozagante, Guada, recién le dije. Le encantó, escuchame, Portugal, le encantó Lisboa, le encantó la onda que tiene. Nah, te lo dijo pues sos de ahí, le gustó más España, pero te dijo eso y está bien. No, le gustó más Lisboa. Me encantó, fue como... No importa, en cualquiera de los casos. Pero estaba allá, recién le dije, tenía un aura, parecía Gilda, está rozagante. Volvió otra Guada. Parecía Gilda. Por eso es una comparación distinta. Estaba al lado del bidón de agua y como así, como con brillo. Todavía tiene ese clima de vacaciones, claro. ¿no? Ay, qué lindo. Sí, y acá encontró toda la lluvia, la perspectiva de granizo, la tormenta, el invierno, el frío, vino horrible. el calor. Una marcha, todo un lío, el clima, Sí, choque. me ocupa lo que me dijo, que el agua estaba un poquito fría en el Algarve. No entiendo. Sí. El cambio climático es tremendo. ¿Vieron lo que es el sargazo en Centroamérica? ¿El sargazo? Sí. Tremenda crisis de turismo. Hay informes que están dando cuenta de una caída en las reservas de entre el 20 y el 50% en algunos destinos. Dramático lo que está pasando con el sargazo, hablando de cuestiones que uno va a buscar en materia turística y el sargazo complique mucho. Bueno, metámonos de lleno en Messi, hablando de cosas gratas y de un distinto. Ganó el Inter Miami, lo hizo de la mano de Lionel Messi, tenía su compromiso por la Leagues Cup durante este día miércoles ante San Luis y fue clave en la remontada del equipo porque Inter Miami arrancó perdiendo, David Rodríguez marcaba para San Luis a los 4 minutos y ya, bueno, luego pudo hacer lo propio el conjunto que era local allí en el Nou Stadium, marcó doblete, les decíamos, había tenido minutos en el partido
partido ante Columbus, esto la semana anterior, compromiso por la MLS, este es por la Leagues Cup, así que bueno, primera titularidad para él en esta apertura de temporada. Un Messi que descontaba los 10 minutos, definía después de un centro del hombre Noah Allen, el hombre que llegaba desde la izquierda para dejarle la pelota a Leo Messi, y sobre el final de ese primer tiempo, bueno, Messi que coronaba así su doblete con una muy buena ejecución, golazos que marcó Leo realmente en esta ocasión. 4-2, victoria para Inter Miami, y un Messi que se va además con las mejores calificaciones dentro de las páginas de estadísticas. 2 goles, 1 asistencia, 5 remates, 3 de ellos a puerta, así que bueno, buena participación de él. Inter Miami se prepara para tener acción el fin de semana ante Monterrey y luego la semana siguiente ante León, metiéndose, o mejor, buscando meterse en los 4 primeros de la zona estadounidense para avanzar a los cuartos de final de esta Leagues Cup. Bueno, hay preocupación por lo que pueda suceder en torno al estrecho de Hormuz a esta hora, porque Omán e Irán dicen que alcanzaron un acuerdo, lo desconoce Estados Unidos. Trump dice que en las próximas 24 horas va a ser implacable en el ataque y demás. Veremos. Muchos dan por hecho el pase de Thiago Almada, con 20 millones de euros por el 50% de su pase al fútbol argentino y a River. A mí me cuentan que todavía no es oficial y que todavía no está cerrado. Claro, todavía que la conversación está muy avanzada. Eso sí, que el jugador quiere, pero todavía no está el acuerdo. Sí, él siempre manifestó interés, bueno, en los últimos meses por llegar a River. Ya Flamengo sí se bajó de la negociación, eso es importante y le da más posibilidad a River de ser prioridad, bueno, por el tema claramente de la oferta que iba a presentar el equipo brasileño, pero bueno, ya antes ante este tema de que Flamengo está menos interesado, bueno, se acercaría en caso tal a River, pero todavía no es nada oficial. Está Pablo Servi, senador nacional de la Libertad Avanza en línea. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez lo saluda. Buena mañana y buen día. Buen día, ¿qué tal, Paulino? Y a toda la audiencia. Buen día. ¿Sienten como un fracaso no poder discutir la ley de tierras? Yo creo que no, es básicamente en esta dinámica que venimos dando de trabajar en este interbloque de 44, en la medida y de avanzar con el tratamiento de proyectos tan importantes como lo que contempla, además del capítulo de tierras, esta ley. Creo que es importante justamente tener este diálogo ante la dificultad para avanzar con un dictamen que tuviera acuerdo total. Se sigue avanzando con el resto y se deja para más adelante el tratamiento justamente de este capítulo, que creo que es importante para poder recibir inversión en nuestro país, para poder generar previsibilidad en ese sentido, y creo que justamente el poder avanzar con el resto, que como digo es muy importante, creo que es la dinámica que tenemos que hacer, y justamente esto que venimos trabajando para lograr justamente sacar las leyes, que es trabajar con el interbloque de 44. En cualquiera de los casos fue el interbloque el que le puso el límite, y muchos gobernadores aliados que dijeron hasta acá llegamos, desde Pasalaco en Misiones, Gutiérrez en Neuquén, Jalil en Catamarca, sin ir más lejos, Sáenz en Salta. Me parece que ese obstáculo también tuvo mucho que ver con una batalla que en la comunicacional pareció el gobierno correrla de atrás. Y había ganado mucho la oposición, incluso en el conjunto de artistas o un sector por fuera de la política, que había observado que acá había algo que no estaba siendo bien explicado, cuya pregunta inicial es: ¿por qué se quiere ampliar el cupo de compra por parte de extranjeros de tierras cuando solo el 5% de las tierras argentinas están en manos de extranjeros? Si ni siquiera llegamos a un tercio o estamos solo en un tercio del cupo establecido. ¿Me explico, Servi? Sí, básicamente hay una restricción hoy de cupo del 15%, pero también una restricción de 1.000 hectáreas, que quizás en la Pampa Húmeda 1.000 hectáreas es una unidad productiva grande, pero en la Patagonia con 1.000 hectáreas no alcanza a tener ni 100 vacas, por ejemplo. Entonces, es que ese aspecto tendría más consenso, probablemente. Ahí. Ese aspecto tendría más consenso, que se establezca otro tope de 10.000 o no sé cuánto, o no importa si por ahí no tiene tope. Pero la idea de que todavía con solo un 5% del territorio en manos de extranjeros, que uno quiera cambiar el cupo que se permite de adquisición por parte de extranjeros al 15%, porque una cosa lógica sería: mire, estamos llegando al cupo, amplímoslo porque no pueden llegar más inversiones privadas. Y otra cosa es decir, amplímoslo cuando en realidad solo un tercio está cubierto. ¿Me explico?
Sí, pero creo que hay una gran oportunidad porque también el límite se ponía por departamento, ¿no? Y por provincia, entonces ahí también creo que hay una cuestión. Y yo antes comentaba lo de la Patagonia, por ejemplo, yo vengo, de hecho, algo que vengo incentivando y promoviendo es que se transforme el gas de Vaca Muerta, por ejemplo, en riego. Y un campo recordemos que casi todas las economías regionales o gran parte de nuestro país, el clima es árido y con el riego se podría avanzar. Ahora la tierra vale desde $40 la hectárea hasta $1.000 la hectárea, después hay que ponerle $2.000 para llevar el agua, otros 2.000, 2.500 para el equipo de riegos, ni hablar si haces pistacho, por ejemplo, la inversión son alrededor de $70.000 por hectárea, pero lo que te condiciona toda la inversión que tengas arriba o lo que le implantes arriba de la tierra es la propiedad de la tierra. Entonces, en la idea de generar inversiones y poder recibir inversiones, es muy importante esto de que quien invierte pueda tenerlo. Y otro tema que hoy o lo que se ha hablado mucho de la posibilidad de que estados extranjeros compren. Hoy hasta 1.000 hectáreas puede comprar un estado extranjero o una empresa que tenga capital extranjero, que justamente nosotros lo que hacíamos era prohibir que estados extranjeros compren. Así que creo que por eso, por ahí coincido con vos que la comunicación o la difusión en este sentido y la demora en el tratamiento ha generado que se distorsione en muchos casos, porque hay cuestiones que son importantes y creo que por eso también el haberlo pasado para adelante y poder dar esta discusión creo que es importante porque se puedan explicar todas estas cosas. Sí, correcto. Bueno, más allá de eso, hoy se aprueba un capítulo en inviolabilidad de propiedad privada que tiene que ver con el tema de las expropiaciones, entre otras cuestiones, los desalojos más expeditivos para establecer plazos concluyentes. Pero si uno tuviera que traducirle a la gente, ayúdeme, ¿qué 3 cosas relevantes se votan hoy y cambian a partir de hoy? Cuando el Senado le dé media sanción, luego tendrá que ser naturalmente sancionado por la Cámara de Diputados. ¿Qué le diría? Bueno, básicamente esto de las expropiaciones, que pasaría a ser un juicio sumarísimo hoy, lo que buscamos nosotros es que aquel que trabaja, que invierte por ahí, se ha llevado a la discusión al capítulo de las tierras y los extranjeros y los grandes compradores, pero la realidad es que aquel que invierte y compra una propiedad y por ahí se la usurpan, hoy tiene todo un derrotero para poder recuperarla. Básicamente lo que hace es llevar a un juicio sumarísimo, a agilizar mucho el trámite de desalojo en función de que una propiedad sea ocupada o no haya sido cumplidos los contratos. Así que básicamente eso es dar previsibilidad. También avanza sobre la posibilidad de expropiación o de causa, la declaración de causa de utilidad pública, la restringe bastante y da los mecanismos para las indemnizaciones. Y no solamente pensando, porque por ahí la propiedad privada se piensa como la tierra o una casa o un inmueble, sino que también esto dificultaría, por ejemplo, que se expropie como se hizo YPF o que se hagan expropiaciones de empresas como se han hecho en otros momentos. Entonces, básicamente lo que da esta ley es previsibilidad, aquel que invierte, aquel que tiene un capital, o como también han sido captados muchas veces los ahorros de los argentinos. Y después también se avanza en algo que una ley que fue de Máximo Kirchner, de que en el caso de que se te incendie el campo tenías que esperar 60 años para poder volver a utilizarlo. Hoy se mantiene en el caso que haya dolo, que haya una situación irregular, las restricciones para poder disponer de esa tierra, pero se baja la mitad del tiempo para poder venderla o poder disponer del inmueble. Así que en ese sentido es que se va a avanzar hoy con temas que creo que son importantes en esto que decía, ¿no? De dar previsibilidad a aquel que ahorra, que se esfuerza, que invierte no solamente en un inmueble, sino que invierte sus ahorros, que tenga previsibilidad en eso y se respete la propiedad privada. Servi, 2 preguntas finales, y agradeciéndole el tiempo y la generosidad de atendernos tan temprano, en un día largo para ustedes. Flavio Fama pidió también, además de Anabel Fernández Agasti, votar por Zoom, en un caso porque estaba operado de una pierna, no podía volar, en el otro por una situación de embarazo que ya en la semana 32 le impide, según recomendación médica, hacer más de 1.000 kilómetros y por lo tanto participar del debate y votar por Zoom, y eso se va a poner a consideración del Pleno del recinto antes de empezar el debate. ¿Cómo vota eso? ¿Que sí o que no? En principio estaremos con el bloque, hay que ver si se llega a votar, porque esto viene de un decreto del presidente de la Cámara. En todo caso, somos los senadores quienes determinamos este tipo de cosas y hay muchos antecedentes en que siempre ha sido presenciales las sesiones. Pero o sea, que usted se inclina por no validar que puedan votar así. Eso pondría en una situación de cierta injusticia entre el senador de la Ciudad de Buenos Aires y la senadora de cualquier lugar y región del país,
porque transitando la semana 32 o 33 de gestación, en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente alguien puede ir al recinto, cosa que no puede hacer otro, que tiene que hacer un vuelo de 1.500 kilómetros de 3, 2, 4 horas, que implica riesgo. ¿Me explico? Sería una simetría. Sí, el tema es que si habilitas este tipo de cosas, después también, esto es histórico, ¿no? En su momento Menem vino a votar casi convaleciente y muy poco tiempo con un estado de salud muy delicado. Hay antecedentes. La 125, correcto, 2008. Inclusive quien fuera presidente de la Nación y vicepresidente también en algún momento tuvo que tratar este tema y optó porque no se utilizara, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Así que en ese sentido hay toda una discusión que creo que también es parte de lo que se va a dar seguramente en el recinto, y somos los senadores que en todo caso quienes decidimos en estos temas, y seguramente va a ser la dinámica. Pero entiendo que estas cosas hay que continuar porque entiendo lo delicado de la situación de la senadora Fernanda Sagasti, pero también, bueno, con el mismo criterio derecho lo pide Fama, que ha sido operado de la pierna y tiene una cuestión de convalecencia, pero hay antecedentes y justamente en el caso del uso, como podría ser entendible lo de la senadora Sagasti, después puede ser utilizado, se abre una puerta que después puede ser compleja. Así que en ese sentido creo que lo tenemos que discutir. Ese planteo. Y a propósito del decreto de Villarruel, ayer Kirchner también pidió que dé un paso al costado, ya lo había hecho Santilli por no acompañar las iniciativas del gobierno. ¿Usted también cree que debería renunciar como vicepresidente o no? Yo creo que fue electa por los argentinos, pero lo que sí fue electa justamente en una fórmula y para acompañar y representar a aquel espacio que la votó, ¿no? Y creo que todos los senadores que estamos en el espacio, y así como el ejecutivo, quienes están en el Ejecutivo y quienes llevan adelante el gobierno, justamente ha sido una fórmula para acompañar estas cuestiones. Así que entiendo que debería, o el rol del vicepresidente es acompañar en el Ejecutivo. Por supuesto que tiene su impronta y su puesto, pero entiendo que es acompañar y justamente... Pero está bien, pero puede tener miradas distintas, y de hecho los vicepresidentes tienen autonomía también, y fue un complemento al presidente por cosas que expresaba, por el nacionalismo que expresaba, por las cuestiones vinculadas a la fuerza de seguridad, por su catolicismo que complementaba la conversión al judaísmo del presidente, qué sé yo. Da la impresión que fue un complemento, una fórmula, para eso es una fórmula, no es un poder de una sola persona. Entonces, si cada vez que el vicepresidente no comparte con el presidente tiene que dejar atrás, es como si un senador no pudiera tener diferencias con el Ejecutivo, no pudiera plantarse frente a determinada idea. Es un tema complejo, por eso le pregunto concreto, si usted cree que debe renunciar o no, más allá de lo que le guste o lo que desee. Yo creo que fue electa en todo caso, si lo cree ella, si se ve esto, que dar un paso al costado, ¿no? Pero creo que lo importante nos pasa a nosotros como senadores, muchas veces tenemos que poner el bien general. Por supuesto que damos las discusiones, y las discusiones creo que lo importante es dar las puertas adentro, lo que hay que generar los ámbitos, habiendo llegado junto con el espacio, el dar las discusiones puertas adentro. Nosotros eso lo hacemos, y muchas veces tenemos que poner o entender que está por encima del bienestar o las instituciones de la nación por las posturas personales, y por supuesto que hay una instancia donde plantearlas y donde discutirlas, pero después yo vengo del sector privado, ¿no? Uno discute en un directorio, discute en un lugar de trabajo, escucha las distintas voces, pero después se decide algo y se le da para adelante. Sí, está bien, pero para eso tiene que estar en la reunión de directorio, tiene que estar en la reunión de gabinete, o tiene que ser atendida si llama o trata de hablar con alguien, porque hasta acá donde se tiene teléfono bloqueado. Pero es una discusión más larga. Servi, en cualquiera de los casos, lo importante es lo que va a ocurrir hoy después de las 2 de la tarde. Ojalá que todo transcurra en paz a propósito de las marchas también previstas. Y, por cierto, le agradezco por la diferencia de esta mañana. Bueno, muchas gracias por el espacio, pero volviendo un segundito a eso, yo soy alguien, como decía, vengo del sector privado y soy el principal crítico de mí mismo, así que en ese sentido, cuando las cosas no funcionan, también hay que mirar en uno cómo vienen las cosas, y creo que en esto tenemos que buscar la forma de sacar el país adelante, poner un país que estamos ante la oportunidad de una Argentina próspera nuevamente, y entiendo que, por supuesto, las cuestiones personales y discutir las puertas adentro, y a partir de ahí poder avanzar, porque tenemos una gran oportunidad para el país y que creo que tenemos que aprovecharla. Así que muchas gracias, Paulino, por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima. Ahí estaba Pablo Servi, senador nacional de la Libertad Avanza. Está Marcelo Lewandowski. Marcelo Lewandowski, senador nacional, en este caso del bloque justicialista, hombre de la provincia de Santa Fe. Lewandowski, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buena mañana. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buen Bien. Buena mañana. Primero, empiezo de atrás para adelante.
Da la impresión que tal vez no haya número para permitir, lo escuchó a Servi, que votes a Anabel Fernández Sagasti, Flavio Fama. También es cierto que siento un precedente en el cual cualquiera podría decir, mire, tuve una complicación, el vuelo no salió, por lo tanto permítanme o habilítenme que vote por Zoom. Esa laxitud, ¿usted cree que es razonable? ¿No lo es? A mí me parece que a partir de la pandemia se generó esa posibilidad, esa situación, con lo cual no es nueva. Lo que no tuve claro si se habilitó o si se le ofreció al senador Esteban Bullrich participar de una sesión. Lo que no pude confirmar si se hizo una sesión y la pudo hacer producto de su enfermedad por Zoom o le propusieron hacerlo. También le habían propuesto de alguna manera armar algún sistema para que pueda presencial establecer darle las condiciones para que no tenga que sentarse en la banca producto de su enfermedad y adaptarlo a esa circunstancia, con lo cual hay un antecedente. Y acá estamos hablando de dos bloques totalmente distintos. Lo pidió Anabel Fernández Sagasti, la cuestión del federalismo y de los viajes extensos, a diferencia de quienes están aquí en Cava, me parece que es un antecedente y es una alternativa para tener en cuenta, y lo pidió también Fama. Me parece que los dos podrían ser habilitados tranquilamente, y estamos hablando que dos seguramente votos distintos, ¿no? No, parece que Fama me parece que no acompañaría ley de tierras, pero sí en el resto de las leyes habría diferencias sustanciales entre las que se van a discutir fundamentalmente hoy entre la senadora y él. Es cierto. Más allá de eso, Lewandowski, respecto a la discusión, ¿van a aprobar algo o nada de todo el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada desde el peronismo? A ver, vamos a hacer un repaso integral, Paulino, porque la verdad que es una desprolijidad absoluta, es un mamarracho. Esta ley, desde que fue firmada en comisión y tuvo despacho de comisión, presentó 17 cambios. Si hoy finalmente sacan la ley, son 18 cambios. Bajaron 2 artículos completos, primero por la presión de Pastoral Social de la Iglesia, fundamentalmente la ley de barrios populares. Hoy dicen que dicen porque yo no es feliz lo que creen sin ver, en esta estoy con Santo Tomás el Apóstol, si no lo veo no lo creo. Dicen que van a bajar este artículo también de la ley. Bueno, sinceramente vamos a esperar esta comisión, esta sesión. Pero no se puede ser tan desprolijo, no tengo los votos bajos, los saco, los cambio. Bueno, pero eso es fruto de la negociación siempre de senador en cualquier caso, buscar puentes, construir consensos. Una cosa es el consenso adentro de la comisión, y cuando tiene despacho, bueno, después hay un retoque. Hubo 17, no es un retoque. 17 cambios tuvo, no es producto del consenso. Lo sacan rápido de comisión para subirlo a la sesión. Lo bajaron 3 veces de una sesión. Bueno, eso está bien. No es prolijo. Díganme cuántas leyes se bajaron de esa manera, se manejaron de esta manera. Bueno, sí, la ley bases, que desde que empezó la sesión hasta que terminó, le hicieron no sé cuántas modificaciones sobre la marcha, pero no es serio. Pero bueno, vamos a lo que, si hoy bajan el capítulo, vamos a tener que votar. Sí, nosotros vamos a tener reunión de bloque a las 11. Creo que hay otras cosas que son también serias, como esta, el tema de la ley de manejo de fuego, en donde hay una incidencia muy concreta y nosotros lo hemos sufrido, por ejemplo, en mi provincia, con la quema de los humedales frente al Paraná, en donde fue una situación, sobre todo en la pandemia, en donde era complicado las acciones en los distintos lugares, era quemas todos los días invadiendo con humo la ciudad. Bueno, este tipo de cosas ya no van a tener sanciones, este tipo de cuestiones
van a habilitar que en determinados lugares donde hay un humedal se quema y al otro día pueden poner un hotel, un barrio cerrado. A mí no me parece que sea la mejor ley la que se va a votar en el día de hoy. Entiendo algunos emprendimientos productivos en donde hay una política en el campo donde sí se queman los pastizales para después que venga un aprovechamiento Está bien, pero hoy hay una prohibición de venta de esas tierras por 60 años. Y si alguien tiene un campo y se lo prende en fuego, lo invalida por 60 años. Bueno, quizás no sean muchos 60, pero esto se ha hecho para evitar precisamente un ataque indiscriminado a sectores que son del cuidado del medio ambiente y que son fundamentales. Y esto se hizo en el 2020 por lo que se estaba haciendo en el norte del Gran Buenos Aires. Entonces, entiendo a aquel que le queman el campo y que es un acto delictivo. Ahora, que además tiene no que seamos ser inocentes punible. y de saber que aquí hay quienes lo han quemado adrede para después emprender un proyecto. Entonces, atacando y atentando con una cuestión ambiental. Bueno, por eso no se muy puede clara. legislar por una ni por otra, ni con una hipótesis ni con la otra como regla, sino que hay que atender las dos circunstancias, me parece, no sé, Sí, tal vez en es- una es discusión probable. en términos ideales. Sí, Está sí. bien, pero por eso, pero ¿algún aspecto aprueban o ninguno de todos los que se van a discutir? ¿Los desalojos express, ese tipo de cuestiones, validan o no? No, en principio no. En principio no. O sea, nada En de principio todo el no vamos a proyecto que va a acompañar. ser discutido hoy van a acompañarlo desde el peronismo. No, en principio no, salvo que haya alguna decisión puntual distinta, pero de lo que venimos conversando, a nosotros nos parece que no es una buena ley, no es una... Pero además hay que mirarla en un contexto de todo lo que venimos votando, ¿no? Si levantan este artículo, yo creo que está inscrito en una cantidad de cosas que se vienen votando que va detrás de un proyecto político y de un proyecto de país en el que no compartimos. Y hay otra cuestión también de la que no se está hablando y que se ha establecido y se ha presentado. La senadora Di Tulio ha presentado un proyecto por el conflicto de intereses de un senador libertario de Entre Ríos, Venegas Lynch, Joaquín. que tiene una empresa dedicada a la venta de tierras a capitales extranjeros, e iba a votar esta ley. Bueno, hay muchos Digo, productores tal. agropecuarios que votan leyes vinculados a retenciones, hay muchos, abogados que modifican reglas que rigen para los abogados, hay muchos que tienen naturalmente intereses, no estoy defendiendo al senador Joaquín Venegas Lynch. A mí me estoy parece diciendo, que esto es demasiado, pero perdón, yo creo que esto es demasiado. Una cosa es que uno sea un abogado y pueda, de alguna manera, atender a cuestiones o a leyes que lo van a involucrar. Ahora, esto es un negocio que tiene de venta de tierras y iba a votar una ley para venderle tierra a los extranjeros. Pero bueno, está bien, de última será el Pleno del Cuerpo que tendrá que Definido. atender esta cuestión, ¿no? Claro, correcto. Exactamente. está bien. Lewandowski, en cualquiera de los casos, como siempre, un enorme placer y muchas gracias. Un abrazo grande. Marcelo Lewandowski, 8:57 en la mañana. Now. La batería es William, mi batería es William. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Buenos días, Paulino y equipo. Qué buen programa el de hoy. La entrevista que estás haciendo ahora con Pablo Servi es excelente, como siempre, clarísima tu concepto y las preguntas, por supuesto. Me divertí mucho con el Día del Aliento, una genialidad. Es muy divertido, es una incorporación que sumó un montón al programa. Lamentablemente me tengo que ir a trabajar, pero voy a tratar de seguirlo después cuando llego. Un beso grande, gracias siempre por todas esas entrevistas y por todos tus comentarios. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ante el pronóstico vale la pena decir que se puede bajar la aplicación, nuestra amiga, ¿no es Claro, cierto? por supuesto. Muchas gracias. Además, Se por baja el la mensaje. aplicación, en la app nos busca Now 97.9 sí. y te acompaña donde vos vayas. Por Claro. Android, iOS, ahí lo pueden descargar. Por Obviamente. Android. O iOS.
Llueve en Buenos Aires. Sí, un saludo a todos los oyentes, sobre todo a Virginia Guevara, que está muy activa, que ella habla, se Beso a contesta. Virginia, correcto. Y recién estaba diciendo con respecto al día del aliento fresco que en Estados Unidos te persiguen para que hagas el control, porque después te cobran una cosita. Pero estuvo muy bien, porque siempre está súper... Está muy atenta. A todos, Está muy bien. al Pollo de Mar del Plata, a todos los que están ahí escribiendo. Muchas gracias a los que también nos siguen por YouTube. pelean, dicen cosas muy hirientes. Me encanta. está Canal muy bien. 85 en Flow o definitivamente en la 102.7 en como- Pinamar o la 97.9 en la ciudad de Buenos Es como Aires. Navidad en Y el cualquier conurbano. casa de familia. Bueno, El viste chat. que siempre cada familia, Sí. ¿no es cierto? Es un mundo. Eso, dicen a mí. nunca a mí he me- dicho. A mí me tocó Ezequiel. Plutón, no se podía respirar. Bien. Ezequiel, bienvenido. Una vez más, buen día. Qué lluvia tenemos, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, lluvias y tormentas y se ven en las imágenes de radar cómo todos estos fenómenos, estas tormentas, estos ecos de tormenta que se ven a través de las imágenes de radar justamente que están en Ezeiza, avanzan sobre la ciudad de Buenos Aires, gran parte del norte bonaerense, con tormentas fuertes, y acuérdense que esto va a continuar por lo menos hasta parte de la tarde, 4 o 5 de la tarde, después llegará el viento sur y ahí las condiciones van a ir mejorando en cuanto a las tormentas, pero vamos a tener mucho viento y descenso de temperatura. La máxima hoy va a rondar los 16 y bueno, gran parte del país está con distintos tipos de alerta porque es un fenómeno que comenzó con las nevadas importantes ayer en todo lo que es Neuquén, que estuvieron ya comentando con Romina también las complicaciones en las rutas. Hoy todavía continúan algunas nevadas en esa zona, aunque la principal o los principales fenómenos están ahora sobre la región pampeana, donde está el alerta naranja, ¿no? Por tormentas fuertes que abarca el norte bonaerense, sur de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos, y esto se extiende y se va a extender seguramente en las próximas horas hacia el noreste argentino. En este momento se ven en las imágenes de radar no solamente tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires, alrededor, sino gran parte de todo lo que es el trayecto de la ruta 9 hacia Rosario. Así que todos los que vayan a circular por esas rutas, bueno, piensen que les pueden tocar algunas tormentas y se están armando algunas tormentas también que empiezan a avanzar hacia Rosario, hacia la zona de San Pedro también. Así que bueno, mucha precaución esta mañana y como les decía, hasta por lo menos primeras horas de la tarde con fenómenos muy importantes. En otra parte del país, en todo lo que es el noroeste, viento sonda muy importante. Me estaban mandando videos, hasta ahí hay algunos incendios producto de la caída de postes. Correcto. Y a raíz de eso que se prende el fuego y dentro de este marco, bueno, el fuego avanza rápidamente. En Catamarca, por ejemplo, en Tafí del Valle, viento sonda toda la noche, así que es parte todo de la misma situación meteorológica que nos va a estar acompañando, vamos a estar contando durante esta jornada. Viento muy intenso entonces desde el sector sur en gran parte del país y las tormentas más fuertes en la región pampeana. Abrazo, Ezequiel, protagonista excluyente de este jueves. Un abrazo. Hasta luego. 9:02. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene.
Now. Información que acompaña el avance de tu día. Bueno, ya a las 9:06 en la República Argentina. Hay un comentario que quiero hacer muy rápido, muy breve, pero que me ha impactado porque es tapa del diario Clarín esta mañana la presión de Estados Unidos sobre una empresa neuquina por negociar con China. ¿De qué estoy hablando? Que la embajada norteamericana, a través de Peter Lamela, ratificó las advertencias que le estableciese a la CALF, que es la cooperativa de suministro de energía eléctrica, entre otras cosas, de la ciudad capital de la provincia de Neuquén. Es una cooperativa que tiene, entre otros servicios, la provisión del servicio de electricidad, pero también tiene otros servicios como la mayoría de las cooperativas a lo largo y ancho del país. Y son definitivamente muy fuertes en el interior, muy importantes. ¿Qué es lo que confirma el embajador de manera pública? Que puede haber restricciones de visas a los directivos de las cooperativas, como la de Neuquén, que negocien con empresas chinas la provisión de determinados servicios. En este caso, estaba en la negociación abierta con Huawei. Huawei es una empresa de telecomunicaciones, como ustedes ya conocen, y efectivamente quería un acuerdo para proveer el servicio de telefonía, internet, que es un servicio adicional que la CALF ya otorga. Obviamente la entidad cuestiona la vía informal de las comunicaciones, detalla que su infraestructura es multiproveedor, le pide a la Cancillería Argentina que intervenga, que le diga a la Embajada de Estados Unidos, mire, eso me parece que es un acto impropio. Usted está diciendo que no va a tener visa aquel que haga un acuerdo con una empresa china en el país de la libertad y del libre mercado. CALF además dice, nuestra red no es China. Nuestra red, como tal, no es China. A mí me parece que es una situación cuanto menos gravosa, que debería ser revisada, explicada como corresponde. De vuelta, insisto, es una cooperativa. Imagínense, en lugar del interior, una cooperativa. Trata de hacer un acuerdo con una empresa que compite en el mundo, que provee un servicio, que proveen empresas norteamericanas también, como Huawei, para el servicio de telefonía. Y la embajada dice, la embajada de Estados Unidos, mire señor, si usted avanza, le vamos a restringir las visas a los directivos de esa cooperativa, que tomen la decisión de hacer un acuerdo con una empresa china. Acá hay un comunicado de la embajada china en la Argentina haciendo un acto de repudio a las declaraciones del embajador norteamericano y a la amenaza velada de restringir visas por hacer un acuerdo con una empresa china. Yo entiendo que definitivamente el mundo está en medio de una batalla geopolítica no menor. Ahora, de vuelta, imaginemos la sanción de un país que te impide incluso entrar a ese país por hacer un acuerdo comercial con una empresa china para proveer un servicio dentro de la multiplicidad de servicios que vos tenés, con probablemente acuerdos y compras de productos a proveedores que provengan de los Estados Unidos. Impactante. 9:09.